¿Les figura que estoy grabando, chicos? Sí, 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 profe. profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no dije todo eso y lo digo rápidamente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el enfoque matemático, digamos. Vamos a hacer el análisis matemático al problema que se enfrentan los consumidores, que es la maximización de utilidad sujeto a una restricción. Para esto armamos el lagrangiano, que como les venía diciendo, se forma a través de la función objetivo, que es la utilidad, y de la restricción presupuestaria. Para armar el lagrangiano introducimos un nuevo elemento, que es lambda. Y lo que les decía, fíjense cómo está armada la restricción presupuestaria. Básicamente, al ingreso le resto el precio por la cantidad del bien, de cada uno de los dos bienes. Esto es una forma genérica y vamos a ir avanzando sobre la misma. Bueno, lo que les decía hace un rato es que básicamente en economía, muchos de los problemas que hay en los modelos matemáticos que se estudian, sobre todo en las universidades que ya tienen sus años, que están atadas a cierto prestigio, y al estar atadas a cierto prestigio, no abandonan a veces modelos que sería bueno que cambien o se adapten a la actualidad, y por lo general siempre se resuelven derivando e igualando a cero. En este caso, al lagrangiano lo voy a derivar en función del bien x1 y lo voy a igualar a 0, lo voy a derivar en función del bien x2, hago lo mismo, lo igualo a 0, y lo mismo al derivar a través del factor lambda, que es el que estoy introduciendo. ¿Conocían esta letra, la letra lambda? No. Ok, Sí, es en los una... problemas de matemática están, pero no sé. De ahí la conozco. Perfecto, porque la letra lambda se usa mucho en los problemas de optimización clásica. Después hay otros problemas de optimización que son más avanzados que se usa otra letra griega, pero vieron que los matemáticos usan mucho las letras griegas y son muy útiles. Nada, básicamente la conocen ahora, les presento la letra lambda. Bueno, lo que les decía es que derivo el lagrangiano en función de x1 y me va a dar la derivada de la función de utilidad en función de x1 menos, ¿por qué menos? Porque justamente estoy restando acá, menos lambda por la derivada esta que es p de x1, la derivada de x1, ¿no? Entonces me queda así, vean que por la lógica misma del ejercicio va a ser igual en x2, solo que con el precio de x2, ¿sí? O sea, derivo en función de x2 y me va a quedar la utilidad derivada en función de x2, lo tienen acá, y la derivada de la parte de la restricción con el lambda incluido en x2, ¿sí? Está acá. Menos p de x2. Ah, miren, acá hice... No me dijeron que me equivoqué, pero... Ah, no, está perfecto, disculpen. En la función de lambda, cuando yo derivo lambda, fíjense que lambda me va a valer 1 y me va a quedar la restricción. Bueno, justamente me queda la restricción con la fórmula que estoy usando en el lagrangiano. Acá quizás debería ir un poquito más lento, ¿no? Cualquier cosita me frenan y me dicen que estoy yendo muy rápido, porque a veces me acelero, ¿no? Es una cosa mía. Bueno, Profe, sí, perdón. Daniela. Entonces, cuando derivas lambda queda 1. Claro, viste que cuando haces la derivada, ¿has visto derivadas? Sí, calculo que sí, en Sí, introducción a la sí. matemática. Viste que cuando derivas este elemento, es como que derivo este elemento y me va a quedar, ponele, si yo estoy derivando solo esto, hago la derivada en función de x2, me va a quedar menos p de x2. ¿No? Claro. Es como que si estuviera multiplicando por 1 acá, como si x1 fuera 1, x2 fuera Ah, 1. ok. Lo mismo con el lambda. Si estoy derivando en función Perfecto. de lambda, me va a quedar aquello que está multiplicando a lambda, que en este caso es todo lo que está entre el paréntesis. Bueno, Listo, gracias. ahora la forma de resolver se termina volviendo bastante sencilla, lo único que como son muchos pasos, se puede hacer un poco complicado. ¿Por qué digo que bastante sencilla? Porque es como la lógica de las ecuaciones que veíamos en la secundaria. Pero bueno, nada, como estamos en la universidad a veces es un poquito más avanzado y más complicado. Eh, bueno, fíjense, lo que hago para resolver este problema es despejar los lambda. Despejo los lambda en las dos primeras ecuaciones y esto me hará hallar la relación marginal de sustitución al igualarlos. Los que llegaron recién no vieron lo que era la relación marginal de sustitución, así que una vez que lo resuelva voy a volver arriba y se las muestro, ¿sí? Se las muestro gráficamente. Bueno,
Despejo lambda de la primera ecuación y me va a quedar, vean, capaz que si lo hago con ustedes va a ser mejor, ¿no? Acá está hecho igual. Vean que la primera ecuación está igualada a 0. Vamos a copiar esto. Lo voy a hacer ahora con ustedes para que se entienda bien. Está igualada a 0, ¿no? Entonces, esperen que copio. Va a resultar más rápido. Si yo paso para... Si lo que yo quiero hacer es pasar el lambda para allá, para el otro lado de la igualdad. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Es resolver una ecuación nomás, no se asusten. Y para que me quede completamente despejado el lambda, voy a pasar este p de x1 dividiendo a la derivada de la utilidad en función de x1. Es básicamente lo que tienen acá, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Porque quizás se complica un poco con el Word. Sí, sí. Sí, Ok. se entiende. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, esto mismo que estoy haciendo acá, lo hago en la segunda derivada, en la derivada en función de x2. Entonces me van a quedar este resultado para x1, la derivada en lambda, en la derivada de lagrangiano en función de x1, y lo mismo, cuando despejo el lambda en la derivada de lagrangiano en función de x2, me va a quedar algo semejante. Fíjense que lo único que cambia es el subítem, porque el producto y el precio es el otro. Bueno, cuando yo quiero, como ambos valores son lambda, lo único que tengo que hacer es igualarlos. Vean que acá, en esta parte que les estoy resaltando, ahí los estoy igualando. Y ahí fácilmente lo que puedo hacer es ver, vean que si yo paso el precio de x1 al lugar donde está la derivada de la utilidad en función de x2, me va a quedar una relación de precios. Precio de x1 sobre precio de x2. Y del otro lado me va a quedar la derivada de la utilidad en función de x1 sobre la derivada de la utilidad en la función de x2. Lo que ven ahí es básicamente la relación marginal de sustitución que hablamos en la primera videollamada de esta clase. Que la vamos a buscar para que no nos perdamos y nos ilustremos a aquellos que llegaron más tarde. No la encuentro por... Acá está. Bueno, el conjunto, vean que si volvemos al gráfico, yo les había dicho que el punto en el cual estoy maximizando la utilidad es el punto donde la recta presupuestaria es tangente a la función de utilidad representada por la curva de nivel. Estoy hablando en castellano, ¿me están siguiendo? Porque quizás estoy introduciendo muchos conceptos que vimos la semana pasada. Bueno, ese punto es justamente donde las dos pendientes de las dos rectas, digamos, esta es una recta, esta también, le decimos curva, de las dos curvas es la relación marginal de sustitución. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta presupuestaria, que es la línea recta, es esta. Es la relación entre los precios. Y la pendiente de la relación presupuestaria, la pendiente de la curva de utilidad, de la curva esta de nivel, es esta que tenemos acá. En ese punto son iguales. Y esa es la relación marginal de sustitución. Básicamente lo que se puede ver acá es algo que, digamos, ustedes cuando leyeron a Higgs como que retoma un poquito a Marshall, y al hablar de Marshall, que nosotros vamos a ver ahora las demandas que obtiene Marshall, que se llaman las demandas marshallianas. Al hablar de Marshall, él ve el enfoque del problema del consumidor maximizando la utilidad. Higgs lo que hace, que sería verlo de este lado, ver del lado de la relación entre las utilidades marginales. Higgs lo que hace es verlo de este lado. Lo que hace es minimizando el costo, por eso está la relación de los precios ahí. Profe, Esto es un pantallazo, sí, dime, Tomás. o sea, cuando vos lo haces maximizando, sabiendo la maximización es con lo que tengo lo máximo que puedo obtener. Claro, exactamente, muy bien planteado. Y en Y cambio, a la inversa con los precios, eso es lo que no entiendo. sería la minimización del costo, que sería el enfoque higgsiano. Se llaman O demandas sea, la mayor higsianas. utilidad por menos plata. A la inversa Exactamente. sería. Claro, sería la inversa, pero
La función objetivo no sería la utilidad, sino la restricción. Ah, con la limitación. Exactamente, la limitación en primer lugar. No lo vamos a ver igual en la clase, lo que yo quiero es que vean el pantallazo del problema de maximización de utilidad. Pero quiero que sepan que Higgs, y lo tienen ahí en el libro incluso, ve el mismo problema de la otra manera, desde el enfoque del costo. ¿Sí? Pero, profe, cuando estamos Acá. viendo costo, ¿no estamos viendo la oferta? No es para el caso que estamos hablando del consumidor. Ah, A claro, la porque oferta, ahí medio... la oferta es la teoría de la firma, que la firma lo que hace es maximizar su beneficio. Pero lo van a ver con Hernán, seguramente no la clase esta, sino, sí, debería ser la clase esta, calculo, pero no sé qué están viendo. Pero no importa. Y después se cruza todo. O Vamos sea, la a, empresa y el consumidor. claro, esa es la clase que a mí me vuelve a tocar. Es la clase de equilibrio general. Ah, Es el equilibrio entre la firma y el consumidor. Muy bien. Bueno, cuando yo llegue acá a la relación marginal de sustitución, básicamente lo que tengo que hacer, recuerden que yo les había dicho que lo que yo como microeconomista quiero averiguar es cuál es el punto en el que estoy maximizando la utilidad, es decir, cuáles son los valores de X1 estrella y X2 estrella. Yo quiero averiguar, esos dos valores son dos valores de demanda. Veo la cara de Magda y medio que no sé si estoy yendo muy rápido. No, entiendo, pero pasa cuando se habló de costo, lo tengo asociado a la oferta. Sí, pero Pero, no, acá concentrémonos en la maximización de utilidad. Lo del perfecto, costo lo podés googlear, si querés lo podés googlear como demanda higsiana y vas a ver este mismo problema desde el otro enfoque. ¿Sí? perfecto. Gracias, profe. Pero como les digo, no se asusten tanto con la matemática. Yo esto igualmente se los voy a pasar y acá, como van viendo, tenemos todo el paso a paso y se los estoy explicando. Bueno, esto ya lo vimos, acá. Bueno, me fui un poquito. Bueno, nosotros nos quedamos acá, en la relación marginal de sustitución. Fíjense que la derivada de la utilidad en función de x1 es x2, como les estoy poniendo acá. Ahora les voy a mostrar bien por qué. Ustedes vean arriba que en el ejercicio tenemos x1 por x2. Entonces, si yo derivo en función de x1, me va a quedar solo el x2. Entonces, la utilidad prima en función de x1 es igual a x2. Si quieren, se los escribo para no perdernos. A ver, vamos por acá arriba. Yo acá directamente les puse la derivada, pero veámoslo así. Vamos a insertar una ecuación. Esto. Vamos a insertar una ecuación y ponemos... la utilidad prima de x1 es igual a... perdón, no, vamos a hacer así. La utilidad de x1, que lo tendría que poner con subítem, pero lo ponemos así nomás, para que sea rápido, es igual a x1 por x2. ¿Sí? Bueno, si yo quiero hacer la derivada, bueno, la derivada va a ser igual a utilidad prima de x1 va a ser igual a... ¿A qué va a ser igual, chicos? la utilidad de x2. Exactamente, va a ser igual a x2. Y si hago lo mismo para x2, me fui, va a ser x1, claramente. Yo quería solo que vean que no estoy poniendo ese número al azar, ¿no? O sea, yo puse acá x2 y x1 justamente porque la utilidad prima de x1, es decir, la derivada de la función de utilidad en función de x1, es x2. Y la derivada Porque de la utilidad no cambia, ¿no? la O sea, la utilidad utilidad va a ser siempre la misma. es la función objetivo, exactamente. Que en un Ah, ejercicio de microeconomía aplicada, por ejemplo, puede ser x1 al cuadrado por x2, por ejemplo, ¿no?
Y vos ahí tenés que resolver aplicando esta lógica de hacer la derivada, despejar, igualar los lambda, etc. Yo acá igual, como les digo, este documento se los voy a dejar. No van a tener que hacer ejercicios con nosotros, pero les va a ser útil si el día de mañana en alguna otra materia les piden hacer un ejercicio de optimización clásica, van a tener esto. Y aparte lo que quiero es que vean, es decir, lo vean con sus propios ojos, cómo los neoclásicos utilizan la matemática para explicar los fenómenos económicos. Ellos fueron los primeros que rompieron con la idea de la lógica para explicar los procesos económicos, que era lo que usaba, por ejemplo, Ricardo, que es a quienes ellos tratan de superar en la lógica del pensamiento. Bueno, luego despejo algunas de las incógnitas. Vean, bueno, esto lo tendría que haber hecho. Bueno, luego despejo algunas de las incógnitas y resuelvo. Las incógnitas, como les decía, es SX1 estrella y X2 estrella, es lo que yo quiero saber. Esas son las demandas de cada uno de los bienes. Y como les dije, son las demandas marshallianas, porque Marshall fue el primero en ver el enfoque del problema de utilidad como el enfoque del problema del consumidor como una maximización de la utilidad, sujeta a la restricción. Entonces, si yo despejo X1 de esta igualdad que hay acá, digamos, vamos a copiar así. Bueno, control C. O X2, el que quieran despejar. Me parece que acá va a ser más fácil a primera instancia despejar X2. Fíjense, si yo despejo, bueno, yo despejé acá X1. Fíjense, este X1 lo pasé para acá. Lo pasé, bueno, vamos a hacerlo. Estoy dando además matemática para economistas 2 y todo el tiempo estoy haciendo estas cuentas en Word. Tengo que buscar algún programa que me sea más útil porque se vuelve engorroso, ¿vieron? Pero bueno, no es tan Mejor grave. Word que hacerlo en Paint. No es tan grave tampoco. Es que exactamente el Word termina siendo como que se ve mejor visualmente, ¿no? Y aparte lo que hagamos les va a quedar a ustedes para el día de mañana cuando tengan que practicar. Bueno, fíjense qué acabo de hacer yo. Esperen que les pongo esto que va a quedar más lindo. X. Perdón, ¿hay una extensión de Word para hacer cosas de matemática? No me acuerdo cómo se llama, después pasó el nombre. Y Creo que que durante la pandemia fue le gratuita. dice, el profesor que está de adjunto o encargado de la clase en la que estoy de ayudante, le dice el asistente. Le tengo que preguntar a él y que me explique un poquito porque va a ser muy útil, me parece. Bueno, vean que si yo acá, esto que está acá, quiero despejar X1, voy a tener este término que está acá, lo voy a dar vuelta para pasarlo al otro lado. Esperen, lo voy a copiar. Con el punto yo lo copio así me queda más fácil. Ese término lo doy vuelta porque el que está... Uy, ¿qué dice? Lo copié abajo. Ahí va. Vean que lo doy vuelta porque el que está dividiendo pasa multiplicando y el que está multiplicando pasa dividiendo. Y eso que está ahí es la demanda marshalliana, digamos. Pero, ¿qué pasa? Todavía no tengo el resultado final porque no sé el valor de X2. Entonces, lo que tengo que hacer es, esta X1 lo tengo que reemplazar en la otra derivada que tengo, que es la derivada del lagrangiano en función del elemento lambda, que es el que introducimos. Entonces, ese valor de X1 lo voy a poner en el lugar que está acá, X1. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me quede una ecuación de una sola incógnita que va a ser X2. Así poder despejar X2 y obtener el valor puntual de la demanda marshalliana del bien X2. Con ese valor, después puedo hallar, además, el valor de la demanda marshalliana de X1.
Acá van a ver que yo ya lo hice. Uy, no me digas que... Bueno, tenemos poquito, tenemos 10 minutos. Bueno, bien. ¿Dónde nos quedamos? Acá abajo. Vean que yo tenía justamente la ecuación esa de la restricción en la parte del lagrangiano, era justo la derivada del lagrangiano en función de lambda. Entonces, donde está x1, introduje nuestro hallazgo, nuestro x1 en función de x2. ¿Qué hago acá básicamente? Vean que el precio de x1 lo puedo tachar, si tuviera un pizarrón, lo puedo tachar, es más, se los puedo tachar igual, porque se cancela con este precio de x1. ¿Ven? Y me va a quedar menos precio de x2 por x2. Y ahí sumo básicamente estos dos términos que son iguales, despejo m, porque justamente está igualando a 0, y esto que está multiplicando x2 lo paso despejando. Y ahora sí hallamos una función de demanda marshalliana. Una ecuación que nos permite hallar la demanda marshalliana. Si lo piensan un segundo, les puse acá, se darán cuenta que la otra demanda marshalliana, la de x1, tendrá la misma fórmula, solo que con el precio distinto, y bueno, acá también va a estar distinto porque estoy hallando el x1 marshalliano. Esas dos son las ecuaciones marshallianas. Ahí, resolviendo eso, si yo lo reemplazo por los valores que me estén dando en un ejercicio, voy a hallar un número, y ese número va a ser la cantidad que el consumidor va a adquirir del bien X2 y del bien X1 respectivamente, que maximiza la utilidad, es decir, que pasa por ese punto en el gráfico en el que estoy maximizando. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Sí, sí. Tiene, Sí, mucha, profe. tiene mucha matemática, pero si lo ven es bastante sencillo, solamente es cuestión de... Yo esto se los doy, se lo pueden imprimir y se ponen a practicar. Nada, pero igualmente no se los vamos a tomar matemáticamente, quédense tranquilos, pero me interesa que lo vean con sus ojos a este enfoque matemático, digamos, ¿no? Bueno, yo acá lo que hice fue ponérselos en un ejercicio puntual, porque el anterior era como un genérico, vieron que no les di valor a M ni a los precios. Acá les di precios al azar, y medio que me volví loco, tendría que haber buscado algún ejercicio de alguna guía de microeconomía o de teoría del consumidor, pero yo le di números al azar y bueno, igualmente lo resolví. Pero vean que tenemos una función de utilidad, que es la misma que tenía arriba, x1, x2, y una restricción, a la que le di el valor del precio de x1, 5, y el valor del precio de x2, 4. El ingreso que tiene este agente, que es el consumidor, es 10. Básicamente lo que hago es lo mismo que hice arriba, armo el lagrangiano, pongo la función objetivo en primer lugar, le agrego el componente lambda, que se agrega en este caso cuando armamos un lagrangiano en un ejercicio de optimización clásica, y que está multiplicando justamente a la ecuación de la recta presupuestaria, es decir, de la restricción presupuestaria, que sería 10 menos 5x1 más 4x2. ¿Sí? Lo que les decía era que tenemos que derivar e igualar a 0, derivo primero en función de x1, esto me va a dar x2, ahí se suma Ingrid. Esto me va a dar x2 menos lambda multiplicado por 5, porque estoy derivando acá en función de x1. Entonces me va a quedar menos 5 por el lambda. Lo mismo nos va a pasar, o sea, algo parecido nos va a pasar cuando derivo en función de x2. Me va a quedar x1 menos, por este menos que está acá, menos lambda por 4, dado que estoy derivando en función de x2. Y por último, derivo en función de lambda, que como estoy derivando en base a este número que está multiplicando todo lo demás, básicamente es poner todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Luego empiezo a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Qué era lo que se hacía primero? Se igualaban los lambdas. Despejo lambda de la ecuación 1 y de la ecuación 2 y los igualo. Cuando yo despejo el lambda de acá, fíjense qué sencillo, paso este menos lambda 5, lo paso para el otro lado y me va a quedar en positivo ese lambda. Al 5 lo paso dividiendo y me queda así, como está acá. x2 sobre 5. Algo semejante nos va a pasar acá, nos va a quedar x1 sobre 4. Vean. Los igualo y despejo alguno de las dos incógnitas que tenemos. Cuando lo despejo, lo resuelvo por sustitución. Vean que acá tengo esto.
despejo x1, entonces paso multiplicando el 4 para allá, y me va a quedar 4 quintos de x2. Esto lo tengo que, estoy yendo muy rápido, lo tengo que sustituir en la derivada del lagrangiano en función del lambda. Solo para Ingrid, que entró recién, no te asustes con esto de las matemáticas. Básicamente lo que estoy haciendo es mostrar el enfoque matemático del problema de la teoría del consumidor. No es algo que vamos a tomar en el examen, tengo entendido, porque en realidad el enfoque del curso es más conceptual que otra cosa. Todos los conceptos clave los di la clase pasada, que igualmente están en el Power y están en la guía de lectura, ¿sí? Pero no te asustes viendo esto, porque entiendo que por ahí al llegar, estando empezada la clase, es como que, ¿qué estoy viendo, no? Pero nada, básicamente no te asustes, y cualquier duda, consulta que tengas, sabes que me podés consultar, y estoy ahí para ayudarlos a todos, no hay Bueno, ningún muchas problema. gracias. Bueno, lo que hacemos acá es despejar x1, nos quedó esta 4 quintos de x2, nos quedó esta ecuación, y este x1 lo voy a meter acá, voy a reemplazarlo en la derivada del lagrangiano en función del lambda. ¿Para qué? Para que me quede todo en función de x2. Tenemos acá un x2 y un x2. Entonces, lo único que hay que hacer es resolver la ecuación. Vean que acá, entre paréntesis, metí ese x1 que habíamos despejado. Bueno, acá básicamente se empieza a resolver. Esto lo estuve haciendo cuando volví de Mendoza a las corridas. Vean fácilmente lo mismo que habíamos hecho recién. El 5 perdón, estoy subrayándolo, cualquiera. Lo puedo tachar con este 5 que está acá. Y me va a quedar 10 menos 4x2. Está acá. Y el menos 4x2 que está acá, básicamente estos dos elementos, como el x2 no está elevado a nada, es el mismo número, los puedo sumar. Me va a quedar menos 8x2. Despejo x2 y obtengo una demanda marshalliana, que acá, como ven, me dio 5 cuartos. Esa sería la cantidad en la que el consumidor está maximizando su utilidad para el bien x2, ¿sí? Que puede ser el vino, habíamos dicho. x1, que era la cerveza, hacemos lo mismo, pero ya, como tenemos el valor de x2, lo reemplazamos por el valor de x2, que acá yo le había puesto 10 octavos. Le podría haber hecho directamente 5 cuartos, y me iba a quedar menos 5. Bueno, ¿por qué me... Esto por hacer, yo me salteo a veces algunos pasos. Bueno, vean que dejé el menos 5x1 de un lado, pasé el 10, lo pasé restando para el otro lado, y el 5 que acá me quedaba restando, por el menos que tiene adelante, lo pasé sumando. Entonces, esta cuenta que está acá me va a quedar en menos 5, dividido menos 5, menos por menos es más, y 5 dividido 5 es 1, me va a dar que la demanda marshalliana de x1 es 1. Hay una forma de verificar si está hecho bien todo el problema de maximización de utilidad al que se enfrenta el consumidor, que es básicamente calcular los lambda. ¿Por qué? Porque a los lambda los habíamos despejado, pero no los habíamos calculado. Y a los lambda, cuando los despejamos, fíjense que uno nos quedó en función de x1 y el otro en función de x2. ¿Cuánto nos había dado x1? x1 nos había dado 1, si no me equivoco. Entonces nos da un cuarto el lambda este. Y x2 nos había dado 5 cuartos, ¿no? Entonces el 5 con el 5 se cancelan y me va a quedar un cuarto. Vemos que los lambdas son iguales, el ejercicio está bien hecho. El resultado óptimo donde el consumidor va a maximizar su utilidad va a ser x1 marshalliana igual a 1, x2 marshalliana igual a 5 cuartos, y el lambda me da un cuarto. Para un nivel de ingreso igual a 10, ¿sí? Yo lo que después les hice, pero no los quería volver locos, igual lo hice porque calculé que la clase se podía aprovechar un poquito más, dado que tenemos como muchas horas los martes. A Hernán le tocaron 2 horas, a mí me tocaron 4, y básicamente todos los conceptos clave ya se los mostré la semana pasada, porque yo creí que tenía una sola clase para ver todo eso, si no lo hubiese hecho como más aletargado. Básicamente,
lo que vamos a ver acá, vieron que en la lo último que vimos la clase pasada, que desgraciadamente se cortaba mucho por la conexión a internet,